Comienzo a grabar la sesión del día de hoy. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla y abriendo por aquí. La carpeta del curso que tengo con los apuntes que estamos escribiendo, que es este apunte sobre la integral de Riemann. Y la semana anterior aprovechamos de revisar y mirar lo que hicimos la semana anterior. Este apunte número 2 sobre la integral de Riemann. Estuvimos viendo algunos teoremas respecto a funciones integrables. En el fondo, definiendo algunas propiedades de la integral. ¿Ya? Por ejemplo, que la integral definida también es un operador lineal, es decir, la integral entre a y b de la suma de dos funciones se puede reunir en la integral de a a b de esa función sumada, lo mismo que la resta, y el producto escalar de las funciones. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos estas propiedades de la integral, podemos ya entrar a estudiar lo que conoceremos como los teoremas fundamentales del cálculo. ¿Ya? Este teorema pero esto lo quiero en fundamental del cálculo. Pero yo diría teoremas fundamentales, porque no es solo uno, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a arreglar aquí. Entonces, una pequeña proposición o lo que yo llamaría teorema 10. ¿Qué dice este teorema? Que si f es una función integrable, si f es una función integrable en el intervalo a, b, cerrado, digamos, este intervalo a, b, que es un subconjunto de R, entonces la función definida por, ¿cómo vamos a definir esta función? La función g le vamos a llamar g de x, que a cada x le va a asignar una integral definida. Esta integral va a ser la integral entre a y x de f de x de x. O sea, le asigna un valor numérico que depende de x. Y esta función es continua en el intervalo a, b. ¿Qué me están diciendo? Que la integral de una función continua también se puede entender como una función continua. ¿Ya? Una breve demostración de este teorema nos llevará, nos va a servir también de ejemplificación. Mira, sea x sub 0 en el intervalo a, b, vamos a bajar un poquito, en este intervalo a, b, probemos, o lo que necesitamos probar, es que probemos que g de x es continua en x sub 0. Es decir, si yo compruebo que una función es continua en un punto
general, en este caso x sub 0 puede ser cualquier valor, significa que la función entonces continúa en todos los valores que están en el intervalo. ¿Qué significa probar que la función es continua? Esto significa probar que el límite, cuando h tiende a 0, de g de x más h es igual a g de x, a g de x sub 0. Por var, dice aquí, claro, estoy pero clarito. Eso debemos mostrar. O lo que es equivalente, que el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sub 0 es igual a 0. Hay que probar básicamente. ¿Ya? Para probar esto último, notemos que vamos a notar, en qué nos vamos a fijar. Y aquí sería genial contar con su ayuda. El valor absoluto de esta expresión. El valor absoluto de esa expresión se puede entender como el valor absoluto de, como dice la definición, g de x es una integral. ¿Ya? Es una integral. En este caso, g de x más h entre x más h. Bueno, aquí estamos evaluado en x sub 0, obvio. Que no perdamos de vista que son el mismo valor. De f de x sub 0 o de f, digamos, derechamente. La integral de f. Menos la integral entre a y x sub 0 de f. Por propiedades de la integral, a pesar de que aún no hemos definido cómo calcular esa integral, por propiedad de esta integral podemos decir que, bueno, que este g de x sub 0, este valor absoluto, segundito, este valor absoluto es igual, si aquí esto por propiedad de la integral podemos escribirlo como ¿cómo lo vamos a escribir? Y aquí voy a necesitar tu ayuda. Es la integral de f, pero ¿entre qué valores? Entre A y X sub 0. Entre x y x sub 0. No. ¿No? A ver. Mira, voy desde A hasta x sub 0 y le resto lo que va desde A
o sea, voy desde A hasta X sub 0 más H, y le resto lo que va desde A hasta X sub 0. ¿Qué me va a sobrar? La H. La H, pero ¿y la H qué significa? Significa lo que va entre X sub 0 y X sub 0 más H. O sea, me va a sobrar entre X sub 0 y X sub 0 más H. ¿Ya? Que a su vez es menor o igual que esta misma expresión, exactamente la misma expresión, pero por el valor absoluto de f. Que a su vez, también la misma expresión, lo estamos mayorando, m por el valor absoluto de f. M, recuerda, es la suma máxima o el valor máximo de la función para cierta partición. Y esto último es m por el valor absoluto, o m de la función valor absoluto de f por el valor absoluto de h. ¿Qué significa lo que acabo de escribir? Donde m del valor absoluto de f es igual al supremo ¿de qué conjunto? Del conjunto de los valores absolutos de f de x tal que x está en el intervalo a, b. Es el m. Esto, claramente, al ser un valor positivo, pero acotado, tiende a 0 si h tiende a 0. Entonces, esta expresión que está tendiendo a 0, o sea, esta expresión está tendiendo a 0 si h está tendiendo a 0. Si h está tendiendo a 0. Aquí lo importante es que la función, esta función g de x es continua. Eso es lo importante. Con esto podemos enunciar el teorema 11, lo que llamaremos el primer teorema fundamental del cálculo. Primer teorema fundamental del cálculo. O sea, este teorema es muy importante. Si f es una función continua, recuerda que si f es una función continua, entonces es integrable en un intervalo y subconjunto, inclusive puede ser en un intervalo o derechamente en todos los reales, y a está en este intervalo y, entonces la función g de x definida anteriormente es derivable en el interior de I, y además G' es igual a F en el interior de
en el interior del intervalo y. Aquí ya estamos, hacemos la primera gran relación entre la derivada de una función y la integral de otra. La derivada de esta función, g, es f. La función es la función que se utiliza para definir a g. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Bueno, si x sub 0, si x sub 0 está en el interior de I, el interior del intervalo, en el fondo el interior del intervalo siempre es un intervalo abierto. Ya también hay una forma de expresarlo esto. Ahora, yo prefiero, en términos pedagógicos para lo que van a estudiar ustedes más adelante, es hablar de adherencia, de interior, porque esto va a adquirir, si bien uno puede hablar siempre del intervalo cerrado, el intervalo abierto, tiene más sentido hablar de interior, frontera, adherencia, etcétera, de un conjunto en R3 o Rn en particular, o en general, digo. Entonces, cuando estudies cálculo en varias variables, los conceptos de interior, adherencia, frontera, etcétera, espero que hagan sentido. Espero que hagan sentido. Entonces, si tengo esto en el interior, para probar que G es derivable, para probar que G es derivable en X sub 0, debemos probar que el límite, porque recuerda que una función sea continua no significa que es derivable. Ejemplo clásico, la función valor absoluto. Es continua, pero no derivable en todo su dominio. En cero no es derivable. Entonces, debemos probar que, ¿qué límite? El límite, al límite que llamamos g' de x sub 0, que es igual al límite cuando h tiende a 0 de g de x sub 0 más h menos g de x sub 0 sobre h, ese límite existe y que vale f de x sub 0. Algo que me parece un poquito desafiante, no tan sencillo ni trivial. Bueno, sabemos de la demostración anterior que este valor, lo voy a escribir así, este valor es igual a la integral definida entre x sub 0 y x sub 0 más h de f. ¿Ya? Consideremos primero el caso h mayor que 0. Veamos qué pasa si h es mayor que 0. Como f es continua,
¿En qué intervalo? Bueno, en particular en el intervalo x sub 0, x sub 0 más h, en particular en este intervalo, esto no es un punto, una coma, se tiene que existen, vamos a llamarle x' y x2' o x', en este intervalo, en el intervalo x sub 0, x sub 0 más h, en este intervalo, tales que, ¿qué características van a tener estos f de x sub 0? O sea, esto es x' y x2'. Que, por ejemplo, f de x' por h es menor que f de x y a su vez es menor que f de x2' para todo x en el intervalo x sub 0, x sub 0 más h, que existen estos valores. Existen estos valores. Es posible acotar de esta forma todos los valores de la función, por ser la función continua en un intervalo. Una función continua en un intervalo es acotada en ese intervalo cerrado, si es continua en el intervalo cerrado. Ojo con eso, porque la función 1 sobre x es continua en el intervalo abierto 0,1, por ejemplo. Pero no es continua en el intervalo cerrado 0,1. Así que, ojo con eso. A lo mejor no era necesario abrir GeoGebra para mostrar ese ejemplo. Pero, nunca está de más. Puse gráfico en 3 dimensiones, estoy pero clarito. Si me abrir la gráfica en 3 dimensiones y no quiero vista, gráfica, y la gráfica en 3D la quitamos. Voy a abrir de nuevo GeoGebra porque así no me gusta. Geometría. Y eso después me va a servir bastante. La vista algebraica, la barra de entrada, ponemos los ejes y la cuadrícula me va a servir bastante. Pero mira, voy a aprovechar de demostrar esa función. La función 1 sobre x en el intervalo cerrado 0,1 o 0,a con a mayor que 0 no es continua en el intervalo cerrado. Y casualmente tampoco es acotada. Pero en un intervalo abierto no es acotada, pero es continua. Así que esta afirmación sí tiene harto sentido. La función es acotada y por tanto se pueden escoger esos valores. ¿Qué me estás diciendo, amigo GeoGebra? Ahí sí. Ahora bien, si integramos en este intervalo x sub 0, x sub 0 más h, si integramos, la integral sería, bueno, tenemos esta misma expresión, voy a remarcar eso. Tenemos esta misma expresión. Pero al integrar este f de x lo vamos a cambiar
por nuestra querida expresión. Ya, estoy integrando. Es decir, que esta expresión completa, si ahora la dividiésemos por h, tendríamos aquí f' de x. El otro lado también está por h. Era evidente esto, pero no lo mencioné. Si divido por h, estos dos, poner un paréntesis porque al dividir por h aparece el h aquí abajito. Entonces la expresión que estamos buscando en el límite está acotada. Aquí yo no sé si se entiende, pero aplicando el límite, cuando h tiende a 0, se tiene. Bueno, esta misma expresión, aquí tengo límite cuando h tiende a 0. Y también tengo el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión. Y aquí también tengo el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión. Fíjate, o fíjense, que estos valores son valores que están en el intervalo. Y el intervalo depende de h. Mientras más grande h, el intervalo va a ser más grande. Mientras más pequeño h, el intervalo va a ser más pequeño. ¿Qué pasa si h tiende a 0 con estos valores, los que están en el extremo aquí? ¿Hacia dónde van a tender? Lo voy a mostrar gráficamente, mira. Tengo lo siguiente, y voy a poner un deslizador para aquello. Un deslizador al que le vamos a llamar h, que va a ir entre 0 y 3, por decir un número, y su incremento va a ser 0.01. Aquí vamos a tener este puntito al que vamos a llamar x sub 0. Por tanto, este puntito va a ir sin... Y vamos a generar un puntito que va a ser el puntito 0, o sea, digo, x de a más h, 0. ¿Y qué hemos logrado con esto? Este puntito de acá sería el x sub 0 más h. Mientras más grande el h, el intervalo va a ser más grande. ¿Cierto? Y aquí entre medio tengo dos valores, dos puntitos. El x y el x' y el x2'. Aquí tengo el x' y el x2'. Y quiero averiguar qué pasa con esos valores que están dentro del intervalo. ¿Qué pasa si el h se hace 0?
¿qué pasaría ahí? Estoy esperando esa respuesta. ¿Qué me puedes decir? ¿Tiende a X sub 0? Exacto. Si la h tiende a 0, todo tiende a ser x sub 0. Por tanto, si el h tiende a 0, y lo voy a decir así, es claro que este límite es igual a este límite cuando h tiende a 0, y a su vez son igual a f de x sub 0. Entonces, por el teorema del sándwich, se tiene que... A ver, me lo va a corregir esto. A mí dice que es sándwich con tilde en la A. El teorema del sándwich. ¿Tú sabes por qué los sándwich se llaman sándwich? No. Por el mismo motivo que el Barros Luco se llama Barros Luco. Es porque una persona de apellido Sandwich, el conde de Sandwich en Inglaterra, solía pedir de comer un trozo de carne en medio de 2 pedazos de pan. Entonces a lo que él comía se le llamaba el sándwich. De la misma forma que el presidente Ramón Barros Luco pedía en una fuente de soda que está en la Alameda, no me acuerdo cuál es, o puede que ni siquiera esté en la Alameda, no tengo el dato exacto, pero él pedía un sándwich de carne con queso derretido. Y la gente con el tiempo empezó a pedir lo que comía Barros Luco. Y con el tiempo se quedó solamente con el apellido, el Barros Luco. Un dato que a nadie le sirve saber y que yo no tengo idea por qué, lo sé. Hay una porción de mi cerebro que está destinada a este tipo de datos innecesarios. Bueno, por el teorema del sándwich, entonces, que a su vez por eso se llama el teorema del sándwich, porque encierra como los límites que acotan este otro límite son iguales, y en este caso son f de x sub 0, este límite también es f de x sub 0. Significa entonces que g es derivable y su derivada es f. Lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo. El primero. O sea, hay una relación entre la integral y la derivada. Y aquí hay una relación entre la función integral, al derivar me da la función inicial. Esto yo no sé tú, pero yo lo encuentro fantástico. Ahora, este resultado lo conocemos desde hace un tiempo, puesto que si g' es igual a f, entonces la integral de f es igual a g, la integral de f es igual a g más una constante de integración. A su vez, nos está relacionando la primitiva de una función con la integral de Riemann. Y es correcto que lo hagan porque cuando nosotros definimos la primitiva, no había nada que nos asegurara que la primitiva nos iba a ayudar a calcular el área bajo una curva. Y eso es lo que hace la integral de Riemann.
Y a su vez la integral de Riemann toma la primitiva para ese cálculo. ¿Y para qué se ocupaba antes? ¿Para qué se ocupaba antes? ¿Tú dices la integral? Sí, porque Ah, dice que ahora sabemos que es para calcular el área, pero antes, ya, claro. O sea, que la integral como operación sobre la función siempre existe desde que existe la derivada, digamos. La antiderivada primitiva existe desde que existe la derivada. Y la derivada, o sea, el cálculo que nosotros estamos utilizando, proviene de los estudios de Newton y Leibniz. Newton los utiliza para establecer varios de sus estudios, en particular el de los movimientos instantáneos, la teoría de la gravitación universal. Ese conocimiento preciso no lo tengo, pero él utilizaba el concepto de derivada. Y fue Riemann, posterior a estos dos matemáticos, quien para calcular áreas, de hecho esto fue su tesis, él era bastante joven cuando mostró estos resultados, relacionó estos dos conceptos para calcular el área bajo una curva. O sea, antes era una operación como la derivada. La derivada tenía, pero sin interpretación geométrica como lo tiene la derivada. En el fondo, la derivada fue primero, luego fue la primitiva o antiderivada como concepto matemático, como una operación que se extrae desde ahí, y luego la integral de Riemann viene a dar sentido geométrico a la antiderivada o primitiva. ya, gracias. Un corolario, como tú sabrás, un corolario de un teorema es un teorema más pequeño que se demuestra casi inmediatamente o que es consecuencia directa del anterior. Si f grande continúa en un intervalo i, es una primitiva de f pequeña en i, entonces ocurrirá que para todo a, b en i se cumple que la integral entre a y b de f es f de b menos f de a. La demostración de este teorema o de este corolario, tarea. Pero este es el corolario que utilizamos para calcular integrales. ¿Ya? Un segundo, Diego, que están llamando fuera de mi casita. Aprovechemos de tomarnos un receso. Ya llevamos 80 minutos o 50 minutos en clase. Nos tomamos un receso de unos 20 minutos y continuamos a las 16:40, más o menos. ¿Vale? Ya. Después de este receso estábamos con, ya, esto se va y esto vuelve. Bueno, queda de tarea la demostración de este teorema. ¿Ya? Con esto, ahora sí, estamos en condiciones de calcular el área bajo una curva. O sea, porque tenemos todos los elementos. Algunos ejemplos. Calcular el área bajo la curva
seno de x entre pi medios. Vamos a ver cuál es. Ahora sí, este se va, suprimir y todo esto se va. Seno de x entre pi medios y pi. Entre pi medios y pi. Eso va a ser lo primero. Bueno, en realidad lo segundo. Quisiera que el primer ejercicio es determinar el valor numérico de la siguiente integral definida o de Riemann. Es decir, la integral, por ejemplo, entre menos 1 y 2 de 3x más 1. Pero pongamos algo extravagante, 3x cuadrado más x menos 1. Es decir, esta función. Bueno, esa es la primera, y la otra era 3x cuadrado más x menos 1. ¿Esa? X cuadrado más x menos 1, sí. Y luego vamos a calcular el área bajo la curva. Un segundito. Mientras tanto, intenta hacer eso, Diego. Dame un segundo que te dé conexión mía. Entonces, solución para este primer ejemplo. En primer lugar, debemos calcular la integral indefinida, es decir, su antiderivada. Básicamente eso. O sea, primero calculamos la integral de 3x cuadrado
más x menos 1. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Nos da, Diego? ¿Cuál, profe? Que estaba haciendo rex. Integral indefinida de 3x cuadrado más x menos 1. Ah, bueno, yo lo separé. ¿Ya? Puse 3 por la integral de x al cuadrado de x. ¿Ya? Ya todo eso. Y después me dio x al cubo ¿Ya? más x al cuadrado partido en 2 ¿Ya? menos x. Menos x. Súper. Más la constante, ¿cierto? Cuando, Sí. cuando evaluamos una integral de Riemann, omitiremos la constante. Pero sabemos ahora que ¿qué es lo que sabemos? Que f de x igual, f grande de x igual a esta expresión, nos vamos a quedar con esta. Ups. Es tal que f' de x es igual a f de x. Por tanto, la integral ahora sí definida en este intervalo será f de 2 menos f de 1. Esto es, bueno, esta expresión donde cambiamos la x por un 2 y luego por un menos 1. Esto es menos 1, que no se me olvide, menos 1. Entonces aquí en vez del, vamos a poner un 2. Aquí vamos a poner un 2. Aquí vamos a poner un menos 1. Aquí vamos a poner un menos 1. Más menos 1. Voy a escribirlo así. Y calculamos eso. Eso nos va a dar, bueno, el primero, 2 al cuadrado es 4 y por 3 son 12. Más 2 son 14, menos 1 es 13. Menos, el segundo sería 3 por 1 es 3. Menos 1 es 2 y menos 1 es 1. Confirma, por favor, que mis cálculos son correctos. Sí. Comprobemos, mira, vamos a comprobar y le voy a pedir a mi amigo GeoGebra que me diga la integral de la función g, en este caso, la que nosotros estábamos calculando, entre el menos 1 y el 2. Y me dice que esa función es 7.5. La integral. A ver. El área bajo la curva. Ya. Bueno, aquí estamos calculando la integral definida, no todavía el área bajo la curva. Porque hay que tener ciertas precisiones. ¿Por qué GeoGebra me da este valor 7,5? Porque mira, si yo calculo la integral ahora de la misma función g y voy a buscar, primero, antes de esto voy a buscar un par de puntos. Voy a buscar las raíces de esta función, que son esas, a y b. Entonces, si le pregunto a GeoGebra por la integral entre de g, la integral de g entre el x del a y el x del b, es decir, en ese pequeño intervalo, me dice que el valor es menos 0,87. Porque ahí el área es negativa, o el área está hacia abajo. Así que, ojo, una cosa es calcular la integral definida, la integral de Riemann, y ese te puede dar un valor
negativo, y otra cosa es calcular el área bajo la curva. Son cosas muy, muy, muy distintas. ¿Ya? Entonces comprobemos ahora, pues sí, porque la hora integral que deberíamos calcular es la integral también de g entre menos 1 y el x del a. Y nos dice que es 1.011, o sea, 0,11. Y luego la integral de g entre el x del b y el 2. Y ahí me dice que es 8,26. Y si sumo los valores absolutos, es decir, 0.87, ojo que aquí está aproximado obviamente, más 0.11 y más 0.26, me da 1,24. ¿Pero por qué esto no está bien? 8,26. Ah, no, estoy mal. 8.26, ahí sí, más 0.11 y más 0.87, me da 9,24. Algo no está bien de esto. A ver, la integral entre menos 1 y 2 es f de 2 menos f de menos 1. Esto es x cuadrado medios menos... Ah, mira, cometí un error bien grave. Estoy evaluando en la función, pues estoy pero clarito. Y lo que tengo que evaluar... No, pero estoy pero súper mal aquí, Diego. Tengo que evaluar... tengo que evaluar en la función, en la función primitiva. Es decir, menos en esta expresión me va a dar el año la pera. Evaluado en 2 y evaluado en menos 1. Entonces aquí tengo menos 2. O sea, 2. Nada que ver menos 2. Estoy evaluando la imagen y aquí es menos 2. Luego tengo menos 1. Menos 1. Y aquí es menos 1. Eso. Ahí sí. Estaba haciendo... Por eso no me coincidían, pero por ningún lado los valores. Y eso es para el primero 8 más 2 al cuadrado es 2, es 4 sobre 2 es 2. Más 2 menos 2 me da 8. Y el segundo, que es menos 1 más un medio, más 1, me da un medio. Es decir, 7.5 o, a ver, 8 menos, o 15 medios. 15 medios. Esto es menos 1, sí. Esto es más 1, ya, esto me queda un medio, está bien. Tengo 8, aquí tengo 2, menos 2, 8, menos un medio, está bien, sí. 15 medios. Y aquí, claro, me da 7,5, la integral. Ya, así que, ojo ahí. Estábamos en lo correcto desde un comienzo. La integral siempre fue 7,5. El segundo, bueno, solución.
para calcular el área bajo una curva es necesario conocer la gráfica. En este caso, la función seno de x es mayor o igual a 0 en el intervalo pi medios, pi. Mayor o igual a 0 en ese intervalo. Así que podemos calcular el área bajo la curva con la integral de Riemann. Integral de Riemann sin mayores complicaciones. Entonces, la integral de seno de x sabemos que es menos coseno de x más la constante, ¿cierto? Entonces, el área que estamos buscando, que corresponde a la integral definida en este caso, entre pi medios a pi de seno de x cos de x es igual a coseno o menos coseno en realidad, menos coseno de pi más, menos por menos sería más coseno de pi medios. Y si eso lo calculamos, recordemos que coseno de pi es 0, o sea, coseno de pi es 1 y coseno de pi medios es 0. Entonces tendríamos menos 1 más 0, es decir, 1 positivo. O sea, lo increíble acá, o más que lo increíble, lo interesante es que esta área de la integral f entre pi medios y pi es 1. Este pedacito de aquí. Podemos deducir entonces que la esta área que cubre la función seno y la función coseno, que son equivalentes en sus gráficas, pero movidas una de la otra, bajo la curva, entre una raíz y otra, entre 0 y pi, por ejemplo, o entre un múltiplo de pi y otro, es 1. Y eso yo por lo menos lo encuentro increíble. ¿En qué sentido? En que la función seno y la función coseno, que son funciones trascendentes, cuyos valores generalmente son valores irracionales, que tiene se mezcla con un valor tan sencillo como el 1. Un valor tan sencillo como el 1. ¿Dudas? ¿Preguntas?
No, profe, hasta ahora no. Qué bueno que esto entonces esté tan claro. Por lo menos resolver ese ejercicio está más o menos fácil. Con lo anterior, la teoría se veía más difícil. Sí, es que eso es lo interesante de esto, que teóricamente es complejo lo que hay atrás. El tema de las sumas infinitas, de las sumas superiores, las sumas inferiores, el infinito se acercan unos con otros. Hay una cosa muy matemáticamente muy bonita y muy compleja, muy profunda, pero te lleva a resultados que son súper sencillos y fáciles. Siempre digo lo mismo como profesor de matemáticas. Si lo que estamos aprendiendo hace que nuestros cálculos o nuestros problemas sean cada vez más complejos de resolver, entonces no estamos haciendo matemática. La matemática todo lo que hace es que las cosas sean cada vez más fáciles de resolver. Cada vez más fáciles de resolver. Ahora, que detrás de esas soluciones fáciles hayan conceptos complejos, bueno, la naturaleza de la matemática misma es así. Lo último que vamos a estudiar hoy sí, para que la próxima semana veamos lo de Taylor y mañana o sea, la próxima semana en la mañana veamos esto de Taylor, el tema de Taylor, no va a ser muy largo eso, y después vayamos a aplicaciones que tiene esto, porque esto se puede aplicar no solo al cálculo de áreas, a pesar de que sí, claro, se puede utilizar para calcular áreas extravagantes, por ejemplo. Podemos con esto, si tenemos dos funciones, pensemos en dos funciones, por ejemplo, coseno de x más seno de x más seno. Profe, ¿se entiende eso que esto es para sacar área y cosas así? Pero para ¿qué funcionalidad tiene eso? Como ¿a qué? Ah, mira, tiene muchísimas. Por ejemplo, en economía, el área bajo las curvas de oferta y demanda se puede utilizar para determinar los posibles costos marginales de una producción. Y en el caso suyo, usted que va encaminado a ser ingeniero estadístico, hay una función que se llama función normal, ¿cierto? Por ejemplo, la función normal de media 6, vamos a poner, de desviación estándar 1. Me parece que... A ver, desviación estándar, acumulado, ya. Ok. Una función normal, no sé si vista, cálculo de probabilidad. Esta función, la función normal, que es una distribución de probabilidad, la probabilidad de que un valor esté, por ejemplo, entre menos 2 y 2, se calcula como el área bajo la curva entre menos 2 y 2. Y el área bajo la curva es una integral. Para cualquier distribución de probabilidad continua. Por ejemplo, la T de student, la chi cuadrado, la distribución f, la exponencial, la de Cauchy. Y de hecho, todas estas distribuciones de probabilidad tienen una propiedad bastante interesante. La propiedad de que el área bajo la curva, bajo esta curva, entre menos infinito y más infinito, es 1.
O sea, tenemos una curva infinita cuya área bajo la curva es acotada. Y siempre va a ser acotada. Entonces, conocer el cálculo de integrales para usted, por ejemplo, que va a estar muy ligado al mundo de las probabilidades, importante. Porque otra cosa es la distribución binomial, que esa es una distribución discreta, ¿cierto? Entonces ahí las probabilidades son, entre comillas, más sencillas de calcular. Yo no diría que son más sencillas de calcular. Pero fíjate, la distribución binomial, discreta y la distribución normal, se parecen. La de Pascal y la distribución de student, no es la de chi cuadrado. Y la chi cuadrado y la de Pascal se parecen, pero una es discreta y la otra es continua. La de Poisson y la bueno, no es la distribución F, la de Cauchy tampoco. ¿Cuál es la que se...? La gama. Y la gama, ¿cómo que se parecen algunas? La hipergeométrica. No sé, como que hay una relación entre distribuciones continuas y distribuciones discretas. Y para distribuciones continuas, la probabilidad es el área bajo la curva. Por tanto, la probabilidad es una integral. Entre otras cosas más. Pero, por ejemplo, también nos puede servir para esta curva, y la vamos a cruzar por la curva x a la cuarta más x al cubo menos x cuadrado menos 1. O sí, ¿cómo podemos calcular el área entre estas dos curvas? El área entre estas dos curvas. ¿Se podrá? Si en vez de... Claro. O sea, y esta área es muy extravagante, por decirlo de alguna forma. Vamos a dejar enunciado una definición y un teorema para demostrarlo la próxima semana. Esto se va a enmarcar en lo que vamos a llamar el teorema del valor medio. Disculpa, se me están llamando. Entonces, en el marco de este teorema del valor medio, voy a subir esto un poquito. Y mire esto. Segundo. En el marco entonces de este teorema del valor medio, una pequeña definición. ¿Qué vamos a definir? El valor medio de una función. ¿Y qué vamos a entender por valor medio de una función? Sea f una función integrable
integrable en A, B cerrado, en este intervalo cerrado, se llama valor medio de f en AB, de f en A, B, al número real. ¿Qué número real es? El número 1 sobre b menos a por la integral entre a y b de f de x de x. Este se anota. Le vamos a anotar f barra o tiene que estar la anotación más precisa aquí. Déjame ver si está por acá la anotación más precisa. Letras griegas, símbolos, operadores. No, operadores son entre dos valores. Relaciones, letras, geometría. A ver, geometría. No. Letras griegas. Tampoco. Símbolos, tipo de letra. Tampoco. Flechas. Tampoco están las flechitas. Operador, a ver. Aquí debería estar. Operadores básicos. Estoy buscando la notación correcta, pero no la tengo. Límite, acentos. En los acentos puede que esté. O en los corchetes. Si no está en los acentos, está en los corchetes. Y si no está en los corchetes, no está. Simplemente no está. O sea, tampoco me voy a... Estos corchetes angulares. O estos corchetes con F. Y el teorema 12, me parece, que es el teorema del valor medio para integrales. Porque conocemos el teorema del valor medio para derivadas. Para integrales, agregar. ¿Por qué me lo cambio portugués agarrado? El idioma, yo eso me pregunto. Y me voy a preguntar toda la vida. La entropía universal está jugando en mi contra. Dije español. No responde. Qué bonito. Oye, pero ¿qué pasa con esto? Ahora sí. Ya, este valor intermedio para integrales. Valor medio. Medio para integrales dice que si f es una función integrable en
el intervalo a, b, integrable en intervalo a, b, entonces existe un chi en el intervalo abierto a, b, o en el interior de AB, de A, B, tal que f de chi es igual al valor medio. Aquí existe ese valor medio. Eso me están diciendo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Es decir, que la integral, y mira, lo voy a escribir así. Esto es igual, entonces, a f de chi. A f de chi. Y si aquí multiplico por b menos a esta ecuación, vamos a tener que esto es f de chi por b menos a. En el fondo me están diciendo que para cualquier función, por ejemplo aquí la función y vamos a poner los dos puntitos. Dos puntitos. La función, la integral f entre a y b quiere decir que por aquí, en este intervalo, hay un valor tal que este rectángulo que estoy formando tiene un área igual al área bajo la curva entre A y B. Mire, voy a dibujar ese rectángulo. Ups, me vuelven a llamar. Disculpa, Diego, esto no debería ocurrir. O sea, me están diciendo este teorema que existe un valor por aquí cuyo rectángulo, por ejemplo, tengo que llegar a que sea 7,13. Más o menos por ahí. Más o menos por ahí.
Esa, digamos, es la interpretación geométrica del teorema del valor medio para integrales. O sea, si aquí hacemos este rectángulo, voy a marcar estos valores de aquí, hacemos el cálculo del área de este rectángulo, es posible por aquí, en algún punto, encontrar ese valor medio. Y esa es la característica que tiene el valor medio. 7 y son 7,3, así que tiene que ser, mira, más o menos por ahí. De hecho, obviamente, esta es una aproximación lo que yo estoy haciendo. Si le pido a GeoGebra que me dé, en vez de 2 cifras decimales, por ejemplo, 5 cifras decimales, me voy a dar cuenta que no son exactos, es 13,201. Entonces, si quiero ser más preciso, a lo mejor me conviene acercarme. Y por ahí a lo mejor voy a acercarme lo suficiente como para 7,13. Mira, eso es lo más cercano que podría estar a la real área. Son estos dos valores. Pero ese es uno de los valores intermedios. El otro valor intermedio es la otra intersección con la función. Pero siempre ocurre que existe este valor intermedio. Es más, este teorema me está diciendo que aunque la función sea muy grande, por acá, el área sea muy grande, en algún punto voy a encontrar este valor intermedio. Y si la función es muy chiquitita, también en algún punto voy a encontrar este valor intermedio. Demostración de este teorema próxima semana. Ahora vamos a respaldar lo que hicimos en la clase de hoy, dejando este apunte en el aula virtual. Y eso lo hago siempre antes de cerrar la clase porque después digo, mira, después lo voy a hacer y se me olvida. Y yo soy un poquito olvidadizo. Usuario Gabriel Mesa, contraseña, Deportes Melipilla campeón. Le ganamos 3-1 a O'Higgins el fin de semana. Apuntes de la clase. Aquí vamos a editar ajustes. Y donde están vamos a pegar este apunte que ya ha sido actualizado. Sobre. Y estamos ya a punto de terminarlo. ¿Dudas, quejas, reclamos? No, profe. Todo bien. Entonces, nos vemos la próxima semana ya. Ups, esto debería estar más o menos ahí. Nos vemos la próxima semana. Cuídese, pórtese bien, acuéstese temprano, haga caso a la mamá. Casa Sica llenó, alcohol, jabón y agüita. Y que tenga un buen fin de semana. Y recupérese, porque no creo que se haya recuperado en un día. Tiene que todavía andar ahí un poquito convaleciente, don Diego. Sí, profe. Nos vemos, profe. Harta agüita, harta agüita. Chao, chao.